Era una tarde cualquiera en Virginia. Las cigarras resonaban en los árboles, el aspersor recorría el jardín de mis padres, y el viejo periódico de mi padre yacía doblado en el columpio del porche. A simple vista todo parecía tranquilo, familiar, seguro, pero el silencio me oprimía el pecho como un peso. Acababa de regresar del extranjero, con el uniforme todavía en la maleta, y lo único que deseaba era ver mi coche esperando donde lo había dejado, pero la puerta del garaje estaba abierta, y el espacio interior estaba vacío, ni el brillo del cromo, ni el brillo del rojo rally, ni el sonido de una máquina conteniendo la respiración, solo hormigón vacío. Esa era la paradoja a la que me había enfrentado, tiroteos en el desierto y campos de batalla extranjeros. Pero nada me preparó para el silencio de ese garaje. Mi nombre es la capitana Emily Carter, tengo 30 años y soy oficial del ejército de los Estados Unidos. La gente imagina que soldados como yo sueñan con medallas o una casa con una bandera en la fachada. Mi sueño era más pequeño, más extraño y más ruidoso. Un Corvette Stingray de 1969, el coche que una vez me susurré que tendría. Esa promesa comenzó en el garaje de mi abuelo cuando tenía 7 años. Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, con la espalda encorvada, pero las manos firmes mientras reconstruía motores pieza por pieza. Mientras otros niños dibujaban libros para colorear, yo me senté a su lado en un taburete, con mis manitas ennegrecidas de grasa, aprendiendo a devolverle la vida a un jeep que había transportado soldados por Europa. Me enseñó el lenguaje de las máquinas, igual que una bujía puede cambiar el ritmo cardíaco, cómo el aceite olía diferente cuando un motor estaba enfermo. Los coches tienen alma, Emily, murmuraba, secándose la frente. Si escuchas con atención, te dirán lo que necesitan. La primera vez que retiró una lona y reveló un rojo raya como el fuego bajo el polvo. Contuve la respiración. Ese fue el momento en que hice mi promesa. Algún día, este coche soñado será mío. Mis padres nunca creyeron en esa promesa. Mi madre suspiró cuando llegué a casa oliendo a gasolina, murmurando que debería preocuparme por los vestidos en lugar de por las varillas de medición. Mi padre negó con la cabeza, más decepcionado que enojado, y siempre estaba Andrew, mi hermano menor, delicado, adorado, alabado por todo lo que yo no era. Zapatillas de ballet para él, botas usadas para mí, una fiesta de quinceañera para él, un trozo de pastel en la mesa de la cocina para mí. Lo amaba, pero también aprendí pronto que en esta casa nunca sería suficiente, así que elegí el ejército. Disciplina, coraje, sacrificio. Se convirtió en la familia que me faltaba. Trabajé, serví, ahorré, sin vacaciones, sin lujos, solo años de hambre por un solo objetivo. El día que finalmente firmé los papeles de ese Corvette Stingray, escuché la voz de mi abuelo con tanta claridad como si estuviera vivo. Lo logramos, Nessie. Ese auto fue mi prueba de que el sudor, la disciplina y el sacrificio podían transformarse en belleza. Sin embargo, de pie en la entrada de la casa de mis padres, con el bullicio habitual del verano a mi alrededor, sentí que mi mundo se tambaleaba. El sueño por el que había sangrado se había esfumado, y la guerra que nunca esperé, la que se libraba dentro de mi propia familia, estaba a punto de comenzar. El silencio de ese garaje vacío me transportó no a Virginia, sino al desierto. Afganistán tenía una forma de grabarse a fuego en la memoria, el olor a polvo y pólvora, el sabor a arena y cada bocado de comida. Durante 2 despliegues viví en ese mundo, noches en el duro suelo donde la arena nunca se enfriaba, días corriendo bajo un cielo acribillado por las balas, meses sobreviviendo a base de raciones de comida preparada hasta que ya no distinguía los sabores. Mientras que a Andrew le regalaron un Mustang flamante el día que se graduó de la preparatoria, con un listón cuidadosamente atado al capó. Yo contaba billetes arrugados y veía cómo cada centavo de mi paga del ejército se esfumaba en ahorros. No había atajos para mí, ningún regalo esperándome con un lazo. Mi recompensa fue sobrevivir. Mi lujo era un catre en una tienda de campaña y mi esperanza una sola promesa. Me susurraba a mí mismo cada vez que la noche del desierto se volvía demasiado silenciosa. Aguanta, algún día lo conducirás. 7 años. 7 años de agallas, sudor y disciplina, de vacaciones perdidas y cumpleaños pasados en uniforme. 7 años escribiendo cartas a casa que nadie contestaba. Pero al final de esos años, ahí estaba. Mi Corvette Stingray, rojo rally de 1969, se curvaba como un rayo, el coche de mis sueños que había vivido en mi cabeza desde la infancia. $85,000.
cada centavo extraído con sacrificio. El día que firmé el título, me quedé en el aparcamiento del concesionario más tiempo del debido, simplemente mirando. Me temblaban las manos al tocar la manija de la puerta, como si temiera que el sueño se desvaneciera. Entonces me deslicé al volante, giré la llave y el motor rugió con fuerza. No era solo un sonido, era un latido profundo y constante, el eco del pecho de mi abuelo cuando me levantó sobre sus rodillas. Al cruzar las puertas de mi base, sentí algo inusual, una quietud interior, la certeza de que todos los años, todas las cicatrices, me habían traído hasta aquí. Susurré las únicas palabras que importaban. Lo logramos, abuelo. Ese coche no se compró solo con dinero, se compró con kilómetros recorridos, noches soportadas, balas esquivadas. Era mi sangre y mi sudor forjados en acero y cromo, y por un fugaz instante tras ese volante, creí haber conquistado por fin lo único que nadie podría arrebatarme. Por un tiempo, pensé que por fin podía respirar. La corbeta era mía, la promesa se había cumplido, pero el ejército nunca te deja descansar mucho. En junio llegaron las órdenes. Me habían seleccionado para un ejercicio de entrenamiento de la OTAN en Alemania. Era el tipo de misión que podía abrirte puertas. El tipo de frase en un disco que impulsa una carrera. Debería haber sentido orgullo, en cambio sentí el peso de la ausencia a 30 días del coche por el que había perdido la vida. La base donde estaba destinado no era segura, había robos, había vandalismo. No me atrevía a dejar el Corvette expuesto a desconocidos, así que tomé una decisión de la que luego me arrepentiría. Lo conduje a casa, a Virginia, de vuelta al garaje donde una vez construí sueños con óxido y aceite. Antes de irme, estuve en ese garaje con mi padre. El aire olía ligeramente a hierba recién cortada y gasolina, una mezcla de infancia y guerra. Lo miré a los ojos y le dije lentamente, con cada palabra pesada: no lo conduzcas, no lo toques, arranca el motor una vez a la semana. Asintió demasiado rápido y luego apartó la mirada. Ese destello, tan breve que casi dudé de haberlo visto, me despertó una inquietud. Esa noche nos reunimos para cenar, los cuatro, en la misma mesa donde una vez conté velas, mientras Andrew las apagaba. Él revisaba su teléfono entre bocados de filete, suspirando tan fuerte que las paredes lo oían. Todos mis amigos se van de crucero al Caribe, se quejó con la mirada fija en la pantalla. Mientras tanto, estoy atrapado aquí, sin Blanca. La vida es injusta. Mi madre se inclinó sobre la mesa y le puso la mano en el hombro con esa ternura que yo hacía tiempo que había olvidado. «Ay, cariño», dijo en voz baja, como si él cargara con el peso del mundo. Mi padre cortó la carne en silencio. Me quedé allí sentado, con el tenedor en la mano, con el sabor a hierro en la lengua. Las llaves del Corvette me ardían en el bolsillo como una advertencia. Quería hablar para nombrar la verdad que siempre se mantenía tácita en esa casa, que sus deseos eran lujos, mientras que mis sacrificios habían sido la supervivencia. En cambio, me lo tragué, ahogando las palabras donde me roerían la noche. Me dije que solo faltaban 30 días. 30 días y volvería al volante. 30 días en mi coche, mi sueño seguiría esperando. 30 días. Lo repetí como una oración mientras estaba afuera. 30 días y volvería a casa, al volante. Sin embargo, cuando el avión de transporte aterrizó en Ramstein, mi pulso no se aceleró como cuando empezaban las misiones. Todo se aceleró cuando el taxi de vuelta en Virginia entró en la entrada de la casa de mis padres. No pensaba en informes de la OTAN ni en ejercicios de entrenamiento. Pensaba en la puerta del garaje que se alzaba para revelar acero rojo y cromo. Pero la puerta ya estaba abierta y el espacio estaba vacío. Suelo de hormigón manchado de aceite, nada más. Se me cortó la respiración, seca y brusca. El camino de entrada se desdibujó mientras yo me tambaleaba dentro, con el corazón latiendo en mis oídos como botas en una plaza de armas. En la cocina, el mundo estaba en calma. Mi madre estaba sentada a la mesa, con el vapor saliendo de una taza de té, su rostro tan sereno como las mañanas de domingo en la iglesia. Ni siquiera levantó la vista mientras hablaba, con voz despreocupada, casi aliviada. Gracias a tu coche, Andrew por fin tuvo el viaje de su vida. Me quedé paralizado. Separé los labios, pero no pronuncié ningún sonido. Cuando por fin salieron las palabras, me cortaron como el cristal. Vendiste mi Corvette Stingray. La última palabra se me quebró en la garganta. Mi padre exhaló como si mi dolor fuera una molestia. Dejó el cuchillo, se frotó la frente y dijo con voz cansada y terminante: «Eres un soldado, Emily. Tienes dinero. Comprarás otro.
Andrew solo tiene una juventud. Por un momento, casi me reí. No la clase de risa que nace del humor, sino la amarga que se abre paso cuando la verdad es demasiado pesada para tragarla. Me habían arrebatado no solo un coche, sino la prueba de años pasados en desiertos, noches dormidas bajo estrellas extranjeras, de sacrificios grabados en mis huesos, y la despidieron con té y tamaño. Los miré, la calma de mi madre, la resignación de mi padre, y comprendí algo que el campo de batalla nunca me había enseñado. Los enemigos no siempre son hombres sin rostro con fusiles en la distancia. A veces son quienes te criaron, a veces se sientan a la mesa tomando té como si no acabaran de traicionarte. Durante un largo momento me quedé allí en silencio, mirando a quienes acababan de desmantelar 7 años de mi vida con un encogimiento de hombros. Entonces, lentamente, un sonido brotó de mí, una risa, no la risa frágil del dolor, sino algo más agudo, con un matiz de amargura. La taza de té de mi madre tembló al oírlo. «Vendiste un coche», dije, finalmente, en voz baja. Eso ni siquiera me pertenecía. Sus ojos se abrieron de par en par, confundidos, y luego se tornaron inquietos. Mi padre se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Mi madre entreabrió los labios como para protestar, pero levanté la mano. Antes de irme, continué. El sargento Miller, el hombre que una vez me rescató de una emboscada en Afganistán, me dijo algo que no podía ignorar. Nunca dejes tu tesoro desatendido en las manos equivocadas. Así que escuché, cambié de coche, dejé que las palabras calaran hondo. El auténtico Corvette Stingray está a salvo. Está en el garaje de Miller ahora mismo, encerrado tras una puerta de acero, intacto. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre se recostó en la silla palideciendo. Lo que vendiste, continué, fue una réplica, una construcción casi perfecta, propiedad del mayor Ryan. Mi voz se tranquilizó, aunque el pulso me martilleaba en la garganta. Mi novio me la prestó con un solo propósito, poner a prueba tu lealtad. La cocina se sentía más pequeña con cada palabra que el aire apretaba como alambre, y entonces la puerta se abrió. Ryan entró con su uniforme completo. Su presencia llenó la habitación como un frente frío. Su mirada, dura y sin pestañear, recorrió a mis padres antes de que su voz rompiera el silencio. Acaban de cometer robo de auto, fraude en Virginia. Eso puede significar 10 años tras las rejas. El peso de sus palabras fue como una descarga de artillería. El rostro de mi padre se tornó pálido. Apretó la mandíbula, pero no le salieron las palabras. A mi madre le temblaban las manos al susurrar. Nosotros no lo sabíamos, pero yo había aprendido algo que el ejército nos inculcó, algo que jamás podría olvidarse. La ignorancia no es una defensa. Los miré entonces, no como una hija que implora reconocimiento, sino como un soldado que finalmente había visto el campo de batalla tal como era, y por primera vez no me sentí pequeño en esa casa. Sentí como si el suelo mismo se hubiera movido. El silencio finalmente se rompió y todos los años de rechazo se volvieron contra ellos como un espejo. No pudieron escapar. El silencio tras las palabras de Ryan no lo rompieron mis padres, sino el timbre agudo de mi teléfono. Por un momento casi no respondí, pero algo en mi interior me lo dijo. «Soy Peter Wallace», dijo una voz de hombre, un tono militar, firme y cortante. «Acabo de comprarles un Corvette Stingray a tus padres. Hay un problema con el papeleo. El nombre me sonó. Wallace, ex-marine. Recordé haber oído hablar de él una vez. Un coleccionista que trataba los coches con el mismo respeto que los soldados daban a sus fusiles. Directo, con principios y sobre todo un hombre que entendía la ley. Tragué saliva con dificultad. «¿De dónde sacaste mi número?» «De la factura de venta», respondió. «Tu firma está ahí, o al menos se supone que debe estar». Se me heló la sangre. Esa noche conduje directo a la base, directo a la oficina de una abogada de Hack. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras ella hojeaba los documentos que Wallace había escaneado y enviado. No tardó mucho. «Falsificación», dijo secamente, golpeando la página con el bolígrafo. «Tus padres firmaron con tu nombre. Vendieron propiedades que nunca fueron legalmente suyas. Eso es transferencia fraudulenta de bienes. En el mejor de los casos es responsabilidad civil. En el peor de los casos», hizo una pausa, mirándome a los ojos. «En el peor de los casos es un delito grave. Podrían enfrentar cargos penales». Me recosté en la silla rígida, con cada nervio de mi cuerpo tenso.
Afuera, la bandera en la plaza de armas ondeaba con el viento nocturno. Adentro, la traición de mi familia se catalogaba en lenguaje legal: fraude, falsificación, robo, palabras frías para heridas que aún sangraban. Y entonces mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no eran Wallace, eran redes sociales. La cuenta de Andrew se llenó de nuevas fotos. Botellas de champán salpicaban su brazo alrededor de una mujer que no reconocí, su amplia sonrisa bajo el sol caribeño. El pie de foto decía: viviendo mi mejor vida. Me quedé mirando hasta que la imagen se desdibujó. Mi mano temblaba tanto que casi se me cayó el teléfono. Ese yate, esa risa, ese lujo, todo lo pagué con lo que había forjado con mi sudor y mi polvo. Ya no era solo un coche, fueron años de sacrificio convertidos en sus vacaciones. Y en ese momento comprendí que Andrew no solo era un descuidado, era cómplice. Estaba celebrando con mi propia sangre y sudor. La imagen de Andrew riendo en ese yate no me abandonaba. Se repetía una y otra vez hasta que mi determinación se endureció. Esa noche lo llamé, mi voz era firme, más fría que nunca. Andrew, tenemos que hablar ya. Al principio intentó bromear, intentó desviar la conversación, pero cuando dije en prisión, el silencio al otro lado se prolongó. Casi pude ver cómo palidecía a través del teléfono. En menos de una hora ya estaba en casa. Los reuní a todos en la sala, mis padres en un sofá, Andrew paseándose cerca de la chimenea. A mi lado estaban Ryan, todavía de uniforme, y el sargento Miller, con los brazos cruzados, firme como una roca. No eran solo compañía, eran testigos, guardianes de la verdad que estaba a punto de revelar. Las palabras brotaron de mí, crudas y enterradas hace tiempo. Desde pequeño todo era Andrews, los juguetes, los elogios, la atención. Mientras yo luchaba por las migajas, tú le entregaste el mundo. Y ahora, después de todos mis años de servicio, después de toda mi sangre, vendes mi sueño, mi Corvette Stingray. El aire se estremeció con su peso. Mi padre agachó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. A mi madre le temblaban las manos al romper a llorar suavemente, pero el rostro de Andrew Andrews se contrajo y su voz se quebró en un grito. Están todos celosos, admítanlo. Mamá y papá me quieren más y no lo soportan. Las palabras quedaron atrapadas en la habitación como metralla. Por primera vez la verdad no se susurró en miradas ni se enterró en silencio. Se dijo en voz alta, innegable. Los cimientos de nuestra familia se quebraron en ese momento. Nadie discutió, nadie intentó negarlo. La habitación estaba en silencio, salvo por los sollozos de mi madre. Finalmente, lo dije sin rodeos. Lo arreglarás. El dinero se devuelve cada $1. Venderás las joyas si tienes que pedir préstamos. Andrew, tú también contribuirás. Y todos firmarán papeles notariados, jurando no volver a tocar nada mío. Ya no hubo resistencia, asentimientos, lágrimas, resignación. Por una vez, el poder había cambiado. Ya no era la hija olvidada, era el soldado que finalmente los había obligado a afrontar la verdad que habían ocultado durante décadas. Y sabían tan bien como yo que nada volvería a ser como antes. Las semanas siguientes fueron tranquilas, de ese tipo de tranquilidad que se siente pesada, como las secuelas de una tormenta. Se firmaron documentos, se arreglaron deudas y el silencio se instaló en los rincones de la casa donde antes se vivían las discusiones. Pero en el fondo, algo había cambiado. Una noche, meses después, mi padre apareció en la puerta del garaje. Se aclaró la garganta como hacen los hombres cuando las palabras les resultan extrañas. Emily, dijo en voz baja, ¿quieres ayudarme a arreglar el viejo Jeep de George? Me gustaría aprender. Por un momento me quedé sin palabras. No estaba preguntando por coches. Pedía una conexión para salvar años de distancia. No era una disculpa con palabras, pero se acercaba bastante. Mi madre empezó terapia por aquella época. Empezó a hablar de forma diferente, vacilante, pero consciente, como si por fin hubiera reconocido los patrones que una vez llamó amor, pero que siempre habían sido cadenas. Andrew, despojado del dinero fácil del que una vez dependió, se incorporó al mundo laboral. Por primera vez en su vida, pagó sus propias cuentas, su risa más silenciosa, su mirada menos segura. Y yo volví a la carretera. El Corvette Stingray rugió bajo mis manos, el rugido de su motor llenando el aire de Virginia como si resonara con el latido de mi propio corazón. Conduje por la costa, con el océano extendiéndose a mi derecha, el viento enredándose en mi cabello. Por primera vez en años no miraba por encima del hombro. Ese coche había sido mi promesa, mi carga, mi prueba.
Ahora era algo más, era la prueba no de que los había superado, sino de que los había soportado, prueba de que era lo suficientemente fuerte como para trazar límites y decir que no, para enfrentar la traición sin dejar que me vaciara. Al ponerse el sol me vi reflejada en el retrovisor. Mi reflejo era firme, imperturbable. Le susurré al viento: este no es solo el coche de mis sueños, es la prueba de que ya no soy su sombra. Soy mío. Y el Corvette respondió con un rugido, un sonido que no era de victoria, sino de libertad. Si esta historia te conmovió, me encantaría saber qué piensas, qué parte te conmovió más y desde dónde la estás viendo. Compártela en los comentarios. Leo todos los comentarios. No olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo mantiene estas historias.